¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Pisa y Corre. Qué placer saludarlos y verlos en este martes 26 de marzo del 2024. ¡Ánimo, muchachos! ¡Ánimo! Los veo decaídos. Eso, que se vea la alegría, el entusiasmo de venir a trabajar en Semana Santa. ¿O no, Maricho? Sí, Maricho es la única que la veo con ganas, ¿eh? A echarle ganas como Marisol. Oigan, ¿y ustedes cómo están en casa? Gracias de verdad por acompañarme. Espero que se queden este programa para juntos conocer la información más importante hasta este momento. Para mí será todo un honor entrar a sus hogares. Ya lo saben, ustedes podemos entrar en comunicación directa a través de las redes sociales. Los veo en Twitter o en X, como ustedes quieran llamarle, en @IramHurtado, y también los veo en Instagram como Iram_Hurtado. Pero vámonos a otro estado de la República. Vámonos a Sinaloa, porque allá tras el secuestro de 66 personas en este secuestro masivo donde iban niños, pero adultos, pero mujeres, el viernes pasado en Culiacán, Sinaloa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que estos hechos se deben a una confrontación entre bandas. Así fue lo que dijo el presidente. El mandatario no dio muchos detalles al respecto, pero confirmó que solo restan 8 personas por ser halladas y que hay un robusto operativo de seguridad para encontrarlas. Hay 1.800 elementos de las Fuerzas Armadas en ese operativo. Hubo un enfrentamiento, uno, lamentablemente perdió la vida un soldado y se detuvieron a 3 personas. Pues esperemos que estas 8 personas pronto puedan regresar a sus hogares. Pero bueno, vamos a continuar con este recorrido por la información. Ahora quiero que vean estas imágenes que fueron captadas en una gasolinera allá en Culiacán, también en Sinaloa, la madrugada del domingo, justo cuando fuerzas federales tenían desplegado un operativo ante este secuestro masivo de personas. 2 camionetas estaban cargando gasolina cuando llegaron guardias nacionales a marcarles el alto. Entonces emprendieron la huida, se quisieron pelar, incluso rompieron las mangueras dispensadoras y comenzó esta terrible balacera. Uno de los guardias recibió un disparo en la cabeza y lamentablemente murió en el lugar. Otro de los elementos resultó herido, al igual que el despachador de esta gasolinera allá en Culiacán. Ahora, colectivos de búsqueda de desaparecidos encontraron 2 hornos crematorios clandestinos. Todo esto en una finca del municipio del Salto, en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. Además, en el lugar hallaron 7 fosas clandestinas, de las que sacaron al menos 27 bolsas de plástico, en cuyo interior se encuentran presumiblemente restos humanos. Pues era algo que no podíamos creer. Ya hemos estado en muchísimas fosas donde se metía la varilla, era un cuerpo seguro. Lo que te puedo decir que en esos hornos se han quemado muchísimos cuerpos. Todavía había pedazos de carne. El aroma era demasiado fétido y pues quién sabe cuántos no habrán quemado. Imagínense todo lo que no han visto estas madres buscadoras en esta, pues, campaña que han iniciado para encontrar a sus hijos, todo lo que no han visto a lo largo de estos años y que se hayan sorprendido con lo que encontraron ahí en el Salto, Jalisco. Imagínense las escenas de terror. Y lamentablemente tenemos que seguir con este tipo de información porque el periodo vacacional de Semana Santa inició con el segundo fin de semana más violento en lo que va del año. Y apenas estamos en marzo, imagínense, 243 personas fueron asesinadas en el país entre el viernes 22 y el domingo 24 de marzo. Todo esto de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. O sea, son cifras oficiales. Guanajuato fue la entidad más violenta de este fin de semana, con 26 homicidios dolosos. El fin de semana con más asesinatos en lo que va del año fue entre el 23 y el 25 de febrero. Pues ahí está, por eso les decía que desafortunadamente esta Semana Santa está iniciando con un nivel de violencia muy alto. Mientras tanto, les quiero platicar rápidamente que con la participación de más de 1,600 elementos de 3 órdenes de gobierno, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dio el banderazo de arranque del operativo vacacional de Semana Santa 2024 en Ixtapas y Huatanejo, el cual estará vigente hasta el próximo 7 de abril. A pesar de los recientes hechos de inseguridad en el estado y del paso del huracán Otis el año pasado, en octubre, la mandataria aseguró que están listos para recibir así a los turistas nacionales y a los turistas extranjeros.
Y me atrevo a decir que puede ser de las mejores temporadas que haya tenido Ixtapas y Huepameco. Con todo y todo, con todo lo que haya pasado. Aquí muchos decían que a raíz del huracán iba a ser imposible que llegaran nuestros visitantes a las playas. Pues ahí está, esperemos que sí, que le vaya bien a nuestros hermanos de Guerrero en este periodo vacacional. Mientras tanto, les tenemos más noticias. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, presentó su proyecto para el sector salud que incluye la digitalización de trámites, atención domiciliaria, fortalecer las instituciones públicas e implementar una campaña para promover la aplicación de vacunas. Además, aclaró el supuesto jaloneo con la candidata a jefa de gobierno, Clara Brugada, en el arranque de campaña en el Zócalo de la Ciudad de México. Ella quería que es el símbolo de su campaña. Y abrazarla. Yo quería, exacto. Y yo quería así. Entonces, ahí estábamos ahí bailando. Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por el PAN, PRI y PRD, aseguró que de ganar las elecciones del 2 de junio no vivirá en Palacio Nacional y comentó que de existir las condiciones óptimas de seguridad pública, sería una presidenta que viva en su casa y saldría a trabajar como cualquier persona. Palacio Nacional, no me siento un emperador para vivir en un palacio. Me siento una ciudadana común y corriente. El candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, criticó a los partidos políticos que no apoyan la discusión de una reforma que busca reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Indicó que 2 días de descanso para la clase trabajadora es un planteamiento elemental. El Tribunal Electoral dio como plazo el 4 de abril a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, para separarse de su cargo si busca mantener su candidatura a una diputación federal por la vía plurinominal. De no solicitar licencia, el gobernador de Morelos resultará inelegible. Su candidatura será cancelada y Morena tendría que sustituirla. Fue detenido el segundo implicado en el asesinato de un empresario e inventor minero de Zacatecas al interior del restaurante Costillas de Sancho, en Aguascalientes. A Saúl Enrique N., de 28 años de edad, se le imputa el delito de homicidio doloso calificado en agravio de Óscar Octavio Aguilar Vera. Un juez de control determinará su situación legal. Y vámonos a ver cómo van a andar las temperaturas este martes 26 de marzo del 2024. En el pronóstico del tiempo para el día de hoy: Puebla, Ciudad Victoria y Colima con temperaturas máximas de 27, 30 y 37 graditos. Bastante agradable en estas 3 ciudades. La probabilidad de lluvias es ¿de qué? De 0, muchachos, 0. En la zona noroeste del territorio nacional se esperan temperaturas templadas que no pasarán de los 30 grados, excepto en Matamoros, Tamaulipas, donde allá sí se podría registrar una máxima de 35 graditos. Qué sabroso, qué a gusto, qué buen clima para disfrutar de esta Semanita Santa. Vamos con más información y regresamos con más aquí en DPC. Y ya estamos de vuelta con más información aquí en DPC. De verdad, gracias por continuar con nosotros. Es momento de empezar a hacer un recorrido por la información de la República Mexicana con mis 3 compañeros, quienes ya están listos con toda la información. ¿Qué les parece si iniciamos contigo, mi querido Ricardo Camarena, que tú estás desde Jalisco con información importante de lo ocurrido en un asalto en una joyería? ¿No es así? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días, me da muchísimo gusto saludarte. Sí, esta mañana te platico acerca de este caso. Le fue dictada ya prisión preventiva por 11 meses a un hombre que formó parte de este atraco realizado en un centro comercial de Guadalajara, una joyería de la que varios sujetos se llevaron un botín por 150,000 pesos, fingiendo ser repartidores de comida. Finalmente, tras las investigaciones de las autoridades, lograron detener por lo menos a uno de estos hombres, identificado como Gustavo S., quien deberá permanecer tras las rejas. En tanto, se da continuidad a la búsqueda para tratar de capturar al resto de los cómplices. Un hecho que afortunadamente no implicó que ninguna persona resultara lesionada, pero el botín, como te comento, ronda los 150,000 pesos, echando mano pues de esta estrategia que además hemos visto en algunos otros atracos.
esta coartada, disfrazarse de repartidores de comida de plataformas digitales que les permiten tener pues un acercamiento a ciertas personas, a ciertos establecimientos, cuando en realidad, bueno, evidentemente las intenciones no son nada buenas. En espera del desahogo de este proceso penal para conocer finalmente cuál sería, de ser encontrado culpable, la sentencia que pues le impondría el juez a este sujeto. Pues qué maravilla, qué bueno que dieron con él, porque luego sabemos que en este tipo de cosas, en este tipo de casos, es medio complicado que den con los responsables. Pero en este caso, qué bueno que dieron con él y ahora esperemos que den con los cómplices. Gracias, vamos a quedarnos un poquito contigo. Mientras tanto, más adelante, pues le damos la despedida. Vámonos ahora con mi compañero Rodolfo Dorantes, que él está en calles desde la Ciudad de México, que tú nos tienes información importante de lo que está ocurriendo. Mi querido Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Iram, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ahora sí me avisaron y bueno, pues fíjate que estamos en estos momentos en la incorporación de Mariano Escobedo y la zona de Ejército Nacional a la calle de Newton, aquí en la colonia Polanco, donde bueno, pues desafortunadamente pues este tráiler que se incorpora a esta calle de Newton pues no alcanza a dar la vuelta, choca con la marquesina de este edificio y bueno, pues esto ocasiona en parte por este incidente y también por el exceso de largo y el peso, bueno, pues que se partiera en dos este tráiler. Está trabajando ya personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en este lugar, quienes, bueno, pues también ya con apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos y también Protección Civil, pues han bajado las cajas. Lamentablemente lo que tenemos que informar es que este tráiler, este contenedor traía bastante cerveza que pues desafortunadamente no va a llegar a su destino, Iram. ¿Qué imágenes, mi querido Rodolfo? O sea, literalmente partido a la mitad la caja de este tráiler. Y hay que decirlo, qué bueno que están de vacaciones muchas personas en estos momentos. Si no, ahí te encargo, si de por sí seguramente la carga vehicular es importante, si fuera un día entre semana como cualquier otro, hubiera sido el doble o el triple las consecuencias de este accidente en el corazón de Polanco. Mi querido Rodolfo, gracias. Ahí están las cervezas, Iram. Ahí te guardamos una. No, es muy temprano todavía, es muy temprano. Para el viernes, si quieres, mi querido Rodolfo, me parece perfecto. Gracias. Oigan, y vámonos ahora con mi querido Pepe Ríos, que también nos tiene información importante. Él está en la salida de vacacionistas en la caseta México-Cuernavaca. Mi querido Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Vamos contigo, cuéntanos. ¿Qué tal, Iram? Nosotros, como bien comentas, nos encontramos en la caseta México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, donde, como se observa en las imágenes de mi compañero Daniel Bello, pues se observa un flujo muy favorable para los vacacionistas, quienes pues en esta Semana Santa pues deciden salir de la capital del país. Hasta el momento la Capufe nos informa que hay una salida de 15 vehículos por minuto de la Ciudad de México y la entrada de 6 unidades en ese mismo lapso de tiempo. Así que pues mandarle mensaje a los vacacionistas que busquen salir en estos momentos de la Ciudad de México. El avance es muy favorable. Hasta el momento tampoco no se reportan incidencias ni una agenda de movilizaciones en estas próximas horas. Así que pues tomar en cuenta esta agenda, tomar en cuenta salir con mucha precaución, revisar el carrito antes de salir de la Ciudad de México, destino hacia Cuernavaca o Acapulco en estos días que son de mucho apoyo para ese destino turístico. Nosotros, Iram, vamos a seguir al pendiente sobre el avance de la movilización y regresamos contigo al estudio. Me parece perfecto, mi querido Pepe Ríos, con toda la información desde la caseta que sale a Cuernavaca. Muchachos, muchísimas gracias, mi querido Ricardo Camarena, Rodolfo Dorantes, Pepe Ríos, desde la ubicación en la que se encuentran. Gracias por este recorrido, por la información de la República Mexicana. Y a propósito de estos siniestros, este lunes se dieron a conocer imágenes del presunto responsable de iniciar el incendio en el municipio de Naucalpan, en el Estado de México. Cámaras de seguridad captaron a un hombre que caminaba por una calle dejando un papel encendido sobre un muro lleno de maleza seca frente a un grupo de casas en el pueblo de San Francisco Chimalpa. Pobladores de esta comunidad apuntan que este sujeto, identificado como Celso, suele deambular por calles de esta zona sin que hasta ahora se sepa de su paradero. Al respecto, la policía de Naucalpan sigue en búsqueda de esta persona para que rinda su declaración y saber por qué lo hizo, arriesgando a todas las personas, primero que viven alrededor de esta colonia y después iniciando este incendio del cual ya conocemos las terribles consecuencias.
Igual allá en el Estado de México, pero en el municipio de Ocoyoacac, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a otro hombre que también es señalado por provocar otro incendio en la zona forestal conocida como La Lagunilla. El sujeto fue asegurado con decenas de encendedores y autoridades locales están en búsqueda de otros responsables de este fuego que se suscitó en 3 puntos distintos de esta región. Y es que hay que decirlo, sabemos cómo funciona toda esta situación, encienden estos terrenos, encienden estas áreas verdes para poder cambiar el uso de suelo y ya cuando nos damos cuenta ya hay viviendas, ya hay edificios residenciales en estos terrenos que solían ser áreas verdes. Vamos a ver cómo están las temperaturas en el norte de la República, muchachos. ¿Qué les parece si nos vamos a Mexicali? También vamos a ir al centro de la República, Aguascalientes y a Tlaxcala. Allá las máximas podrían llegar a 26, 28 y 26 grados respectivamente. Bastante agradable. Y la probabilidad de lluvias, ¿qué creen? Es 0, nula, nada. En el noroeste del país se mantendrán temperaturas máximas por debajo de los 30 grados. Solo en Ciudad Obregón y Culiacán se podría llegar a los 34 y 35 graditos. Híjole, el pretexto perfecto, imagínense allá en Culiacán, unos marisquitos. ¿A poco no se les antoja? Sí, qué sabroso. Pero bueno, hacemos una pausa, regresamos con más información. Aquí los muchachos, porque un mexicano no dice denme permiso o quédense, o ¿cómo dice mexicano? A ver, un mexicano no dice hoy pagan, dice hoy chilla el ratón. Eso. Un mexicano no dice quítate que ahí te va. Un mexicano no dice no dice cuidado, dice aguas, 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 aguas. ¿Y ustedes cómo dicen? Y ya estamos de regreso con más información aquí en DPC. Ya se los adelantábamos. Gil Fonseca fue a las calles a preguntar, oigan, pues las distintas formas en las que un mexicano pues dice, no sé. ¿Ustedes cómo dicen, muchachos? Sepa la bola, sí, ¿no? Sepa Dios. Vamos a ver. Así es, DPCanos, por eso los mexicanos no decimos no sé, decimos sepa la bola. ¿Y qué sabe la bola? Papa, que se pare otra vez. No lo sé, puede ser, a lo mejor, quién sabe. Besotes hasta Capulina. Adelante, adelante. Sepa la china. O la chinita. O la chinita. Amiga, un mexicano no dice no sé, dice ¿Quién sabe? ¿Y quién sabrá? No sé. Desconozco mosco. ¿Y qué tanto sabrá el mosco? Híjole, pues depende a dónde pique. Ignóralo. O sea, ¿lo sabes todolo? Algo. Amigo, un mexicano no dice no sé, dice ¿Quién sabe? ¿Y quién no sabe? Sepa sumar. No chepo. Ay, te echo puchichi. Chabela Chave. ¿Y qué chave? Ay, no. ¿O a qué chave? Es que sí ya lo vi, pero no sé a dónde. Amigo, un mexicano no dice no sé, dice Chepa Chumale. ¿Comí el chino, tomé la luz? Sí. Amigo, un mexicano no dice no sé, dice Beto a saber. ¿Y quién es Beto? Oh, eso no se dice. Aquí la dejamos. Bueno, mejor regresamos al foro de Pisa. Y corre. Písale. Córrele, 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 córrele. Exactamente. ¿Y ustedes cómo dicen allá en casa? ¿Por qué no nos comentan a través de las redes sociales de DPC? Mientras tanto, les tenemos más noticias. Morena, PT y el Partido Verde solicitaron al INE la remoción de Manuel López San Martín como moderador del primer debate presidencial. Señalaron que el periodista se posicionó contra el ex subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, el 22 de marzo y reclamaron que su participación no garantizará la imparcialidad requerida durante la conducción del diálogo democrático que tendrá lugar el próximo 7 de abril. Clara Brugada, aspirante de Morena a la jefatura de la Ciudad de México, presentó 20 propuestas para mejorar el bienestar animal, como impulsar campañas de vacunación, esterilización y capacitación de tutela responsable y construir más hospitales veterinarios y albergues. Destacó que la capital del país es también una ciudad de animales y no podemos ser indiferentes a la protección de sus derechos. El abanderado de la oposición a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, ofreció implementar programas para que los concesionarios del transporte público puedan modernizarse sin necesidad de endeudarse de por vida. Planteó que todo transporte público en la capital es mejorable y propuso que el servicio de mototaxis sea regulado.
Salomón Chertorivsky, candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano, prometió que en caso de ganar las elecciones, contemplará regresar del Necaxa al Estadio Azteca como parte de sus propuestas en deporte. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que el Necaxa vuelva a jugar en el Estadio Azteca. El Congreso de Guerrero envió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda la lista con los 32 aspirantes para encabezar la Fiscalía General del Estado. La mandataria depurará la lista y mandará a los legisladores locales una terna. Además, los seleccionados expondrán un plan de trabajo para que los diputados aprueben a uno de los elegibles. Ante el número de casos del síndrome de Guillain-Barré registrados en Tlaxcala, autoridades de salud pública iniciaron labores de supervisión en los expendios de pollo en la entidad. Como medida de prevención, inspeccionan las condiciones sanitarias de los establecimientos, el origen del producto y examinan si el agua utilizada está clorada. Hasta el momento se han supervisado casi 300 expendios de pollo. Puede ser la causa el mal manejo del pollo, el que no lo hiervan bien, el que contamine otros alimentos. Sí, aquí lo que se hace es convocar a la población de que si va a ingerir pollo, que sea pollo bien hervido. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que muestras de leche recogidas de ganado enfermo en Kansas y Texas dieron positivo a la prueba de gripe aviar. Agregaron que seguirán investigando a las vacas con síntomas como disminución de la producción de leche y falta de apetito, y aseguraron que el suministro de leche en el país es seguro. Vámonos con el clima de los otros estados de la República Mexicana. Vámonos con Oaxaca. Ya la temperatura máxima podría alcanzar los 33 grados, mientras que en San Luis Potosí y Ecatepec se esperan máximas de 29 y 30 grados. En la zona centro-occidente el calor será presente en Tepic, en Nayarit, y la perla de occidente en Guadalajara, con temperaturas que podrían alcanzar los 33 grados. Y como ya lo habíamos comentado, calor extremo en Colima. Vean nada más, 37 grados. Continuamos con más. Oigan, y como ya lo decíamos en la pausa comercial, es martes de debate de DPC y vamos a hablar acerca precisamente de este tema que estamos tocando, del tema del desabasto de agua. Por eso están con nosotros César Cravioto, él es senador de Morena y vocero de la campaña de Clara Burgada. César, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, bien, buenos días. Gracias por estar días, con nosotros. Gracias. También está con nosotros Alejandro Piña, coordinador de Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Y evidentemente no podía faltar Federico Dorin, diputado del PAN en el Congreso de la Ciudad de México. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros en DPC para hablar de este tema que de verdad a los ciudadanos de la CDMX nos está preocupando muchísimo. Ya la Conagua lo advirtió, hay un día cero en el que el agua se nos va a acabar. Vamos a empezar como Movimiento Ciudadano para ver qué están haciendo al respecto, cuáles son las propuestas para terminar o tratar de mejorar este problema. Muy bien. Bueno, primero comentar que efectivamente vivimos una crisis hídrica, la más grande que hemos tenido en la historia. El sistema Cutzamala, que es el que abastece una parte del agua que recibimos en la ciudad, que regularmente a estas fechas se encuentra un 76% de su capacidad, hoy lo tenemos a menos del 40%. Evidentemente eso se ve reflejado en los cortes que se tienen en las distintas alcaldías. Sin embargo, las propuestas que vemos por parte del gobierno no van a atender las causas que originan el problema. Simplemente son soluciones paliativas a través del reparto de agua con pipas. Hoy la Ciudad de México vive una situación en donde la mitad de su población prácticamente no tiene un servicio eficiente de distribución de agua, lo cual pues está violentando uno de los derechos fundamentales que tienen los seres humanos, que es el garantizar el derecho al agua. Me parece que es una de las causas de izquierda más prioritarias que debiéramos atender. Sin embargo, este gobierno no lo ha hecho. Claro. No es un problema de ahora, hay que decirlo, es un problema que venimos arrastrando de mucho tiempo atrás. Sin embargo, no ha habido intenciones de solucionarlo, solamente soluciones incompletas, paliativas. Claro. Eso aunado a la baja del presupuesto que se ejerce para el tema del agua, la mala infraestructura. En fin, es un problema grave y que hasta ahora muy complicado, pero sí, que requiere de atención inmediata y de, por supuesto, una planeación para los siguientes años y poder resarcir todo este problema. César, como representante del partido gobernante de la Ciudad de México, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, hay un cambio climático y eso afecta
a México, a las grandes urbes de prácticamente todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque es uno de los... el agua se está acabando en el mundo y tenemos que tener otras formas de utilización. Primero, desde racionalizarlo, todos los que tenemos ese privilegio de tener agua abriendo la llave de nuestra casa, pues no desperdiciándola, bañándonos rápido, utilizando, por ejemplo, para riego, pues no agua potable, etcétera, etcétera. La industria también tiene que cambiar sus hábitos y, por supuesto, el tema de la inversión pública. En el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se cuatriplicó la inversión y por eso no tenemos una crisis mayor en el tema del agua. Vimos, por ejemplo, en Monterrey hace 2 años un tema serio del agua, se invirtió y pudieron salir adelante. Claro. No es de que haya un día cero, de que sepamos que el día tal ya no va a haber agua en la ciudad, no, eso no es real, pero sí tenemos, insisto, que racionalizar y tenemos que proponer soluciones de fondo, claro, que no solo son aisladas en la Ciudad de México, es un asunto metropolitano, es un asunto global que se tiene que atender y ahorita daré algunas propuestas que está haciendo Clara Brugada como nuestra candidata. Muy bien. Federico, ¿cómo ves esta situación de lo que acaban de plantear los dos representantes de MC y de Morena? Irán, yo creo que es la conjunción de 2 factores. Uno que mencionó Alejandro, que es correcto, la falta de inversión en la materia. ¿Qué hicieron los diputados, la mayoría de Morena en el Congreso de la Ciudad? La inversión física, es decir, lo que destina el gobierno de la ciudad a combatir las fugas. Hay que recordar que el 35% del agua se pierde en fugas en esta ciudad. Pasó de 7.301 millones en 2019 a solo 2.639 el año pasado. Es decir, el año pasado destinaron el 36% de lo que habían destinado en 2019 a combatir la fuga de agua. Hay 9.000 millones de pesos a pesos constantes que dejó de invertir Morena en este sexenio en el combate y prevención de las fugas. No ha habido una sola obra hídrica importante en la ciudad. La última, que fue de gran calado, fue la que hizo el gobierno de Calderón con Ebrard, el túnel del emisor Oriente de más de 50.000 millones de pesos que saca las aguas negras hacia el estado de Hidalgo. Y la última planta importante de tratamiento de aguas es la de Totonilco, que está en ese mismo proyecto del TEO. Si el gobierno no invierte, si el gobierno no tiene proyectos relevantes, si el gobierno es solo un mero espectador del cambio climático, de circunstancias ajenas a su control, pues nos deja a merced a los ciudadanos. También está el tema de las políticas públicas, ese me parece que hay que abordarlo en otra etapa. Pero ¿qué hizo Morena? Nos subió 22% el cobro por el derecho de agua a los capitalinos y no invirtió, más no se reflejó en el gasto y encima la recaudación, con ese 22% de incremento, se les cayó 1.200 millones de pesos a pesos constantes de lo que había recaudado en 2019 el propio gobierno de Morena. Es un mal gobierno con malos resultados. Entonces, ¿cuál sería la propuesta en concreto, en específico, para este problema tan importante que tenemos los ciudadanos MC? Mira, Salomón Chertorivsky ha presentado ya desde el día 2 de campaña una serie de propuestas que atienden el problema del agua, no para esta elección, no para ganar la siguiente, sino para las futuras generaciones. Necesitamos convertir esta ciudad en sustentable y para ello uno de los primeros problemas que hay que resolver es el de las fugas. Efectivamente, cerca del 40% del agua se pierde en fugas y necesitamos resarcir. Hoy existe tecnología para poder recuperar todas las tuberías que por corrosión, que por el tiempo, más de 50 años que no se ha invertido en infraestructura, necesita rehabilitarse. Con eso podríamos resolver el problema de la fuga. Necesitamos también una infraestructura de reutilización del agua. Por un lado, esta ciudad es una tragedia porque, por un lado, muchas personas carecen del agua en sus viviendas, pero por otro lado, cuando nos llueve poquito, se nos inunda la ciudad. Entonces necesitamos reutilizar, tener mejor capacidad para captar y para distribuir el agua de manera eficiente en toda la ciudad. Un programa de reforestación es fundamental en la ciudad. Los bosques nos ayudan también a la captación de agua, a poder alimentar, inyectar agua a los mantos freáticos de la ciudad. Necesitamos reforestar. El gobierno ha cometido un grave error, me parece, con programas como Sembrando Vida, donde en zonas, efectivamente es un tema mucho más amplio de la ciudad, pero por ejemplo en zonas como Michoacán, que tienen
tiene las presas más grandes que alimentan el Cutzamala, pues han deforestado los bosques para convertir eso en suelo para plantar árboles frutales a causa del programa Sembrando Vida, pues lo cual también ha reducido la capacidad de captación de agua en las presas. Por último, un fondo exclusivo para la gestión del agua en el Valle de México. Se necesita un fondo exclusivo que no es para, insisto, para los próximos años o el próximo sexenio. Tiene que ser un fondo para las próximas generaciones que administre de forma eficiente el tema del agua. Es correcto. César, ¿cómo ves estas medidas? ¿En qué se diferencian a las tuyas o a las de Morena? Bueno, lo que está planteando Clara Brugada es garantizar que haya 20 metros cúbicos adicionales por segundo en la ciudad. Para lograr ello, primero rehabilitar 11 fuentes de abastecimiento que tiene la Ciudad de México, ampliar la capacidad de almacenamiento de agua de lluvia en la laguna de Zumpango, la sustitución de agua de riego que antes se hacía con agua potable, hacerla con agua tratada de calidad, sectorizar y reducción de fugas, lo que también ya se comentó aquí, eficientar junto con el gobierno federal todo lo que viene del Cutzamala, recuperar mantos acuíferos aquí en la propia ciudad, inyectando millones de litros de agua en las zonas donde se tiene que justamente recargar el acuífero y bueno, duplicar el programa de cosecha de agua que inició en este gobierno en muchas casas en Iztapalapa. Ya hay esa recolección de cosecha de agua de lluvia. Necesitamos ampliar este programa y también hacer una supervisión para que el uso del agua sea un uso más racional entre todos los ciudadanos y las industrias y las empresas en esta ciudad. O sea, el tema del agua es un tema que llegó para quedarse, que todos tenemos que entender que todos tenemos que racionalizar el uso, eficientar el uso del agua y que como sociedad todos tenemos que contribuir y por supuesto inversión pública. Federico, ¿estas medidas son buenas, son viables, son suficientes? ¿Cómo ves todas estas propuestas de Morena y MC? A ver, es que hay mucha coincidencia porque muchas de ellas tienen un origen técnico. Por ejemplo, mis dos compañeros han hablado de captar agua pluvial. Pues nadie va a estar en contra de eso. Si nosotros lográramos aprovechar tan solo la tercera parte de todo el agua de lluvia en la ciudad, no tendríamos un problema hídrico. El problema es que no existe la infraestructura. La diferencia en donde consideramos nosotros que está en quién sí ya lo supo hacer y quién solo promete que dice que lo va a hacer. Santiago Taboada estableció captadores de agua de lluvia en la alberca olímpica, ha captado más de 24 millones de litros. Todos los edificios públicos de la alcaldía funcionan con agua de lluvia, no para consumo humano, pero todos los otros servicios de la alcaldía salen de esa captación. Se da el excedente para algunos parques, jardines. Esa política pública se tiene que ampliar, se tiene que invertir en tratamiento de aguas residuales, no de agua negra, pero de agua residual. Ponemos el ejemplo de la ciudad de Nueva York, que tiene una población similar a la de nosotros. Ahí se vuelve a tratar el agua hasta 7 veces. Aquí el agua solo se trata una vez. Hay que meter dinero público, hay que invertir en eso hay una enorme coincidencia. Y bueno, si los ciudadanos podemos poner nuestra parte con mecanismos propios, ahora que yo estoy tocando puertas, la gente me pregunta un poco por lo que dice César, ¿cómo puedo yo contribuir a yo captar mi propia agua de lluvia? Porque ya no confío en que el gobierno me la pueda abastecer. También si los ciudadanos podemos poner nuestro granito de arena, sería una gran decisión. El gobierno tiene que impulsar una política pública no partidista, para que todo el mundo tenga la opción, no nada más los que votan por el partido que está gobernando una alcaldía o el gobierno de la ciudad. Tenemos una última ronda donde cada uno de ustedes me va a decir cuál va a ser el uso político que se le dé al agua para el siguiente jefe de gobierno. Empezamos contigo, Alejandro. Mira, me parece que tiene que ser uno de los principales prioridades para atender en el próximo gobierno. Salomón Chertorivsky ha venido estudiando el tema del agua, no recientemente, de 10 años ahora, ha actualizado información, se ha metido a entender a profundidad cuál es el problema y la complejidad que tiene ello, pero además a construir las soluciones que se requieren para solventarlo para las próximas generaciones, insisto. Me parece que es fundamental que la ciudadanía tome en cuenta
quién es la persona que técnicamente es el más solvente, el que tiene el mayor conocimiento sobre este problema y quién realmente lo va a resolver. Las otras dos opciones son opciones que ya han gobernado, que ya le han fallado a la ciudadanía, que no han logrado resolver este problema ni muchos otros que tenemos en la ciudad actualmente, y que sin duda Salomón Chertorivsky es quien puede darle solución de una vez por todas a este y a muchos problemas que padecemos en la ciudad. Muy bien. César Cravioto, representante de Morena, y de Clara Brugada, la misma pregunta. Bueno, como decía inicialmente, es un asunto de la zona centro de la ciudad. No podemos, la Ciudad de México, solitos resolver el tema del agua. Afortunadamente, pues Morena gobierna Michoacán, Morena gobierna Hidalgo, Morena gobierna el Estado de México, Morelos. Entonces va a ser un asunto de toda la zona centro de la ciudad, y Clara dice, entre 3 mujeres vamos a resolver el tema del agua en la ciudad. Claudia Sheinbaum como presidenta de México, Delfina Gómez, la gobernadora del Estado de México, y por supuesto Clara Brugada en la Ciudad de México. Se van a hacer políticas, y a tu pregunta concreta, el tema del agua será prioridad para el próximo gobierno que encabece Clara Brugada. Perfecto. Federico Dorin, representante del PAN, la misma pregunta. Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que no vamos a caer en estas provocaciones. Habiendo dicho eso, el agua tiene que ser un tema prioritario para Santiago, es un tema fundamental en la ciudad. Sin agua no hay paz social, sin agua no hay inversión y desarrollo económico, sin agua no hay estabilidad. Es el tema que debe de atenderse de manera urgente. Vamos a hacer una concertación con el gobierno federal. Nosotros estamos confiados en que se va a actuar con responsabilidad. Existe un antecedente del fideicomiso 1928, era un fideicomiso en el que aportaban dinero las entidades federativas y el gobierno federal, cuando sí se veía la ciudad con responsabilidad, cuando no se veía con estos dogmas partidistas, y nosotros preferimos invertir en proyectos de la ciudad como a diferencia de este tren que se descarriló ayer, o el aeropuerto que no tiene vuelos, o la aerolínea que no tiene pasajeros, o la refinería que no genera combustibles. Nosotros vamos a presentar proyectos viables que solucionen de fondo el problema que el cambio climático está agravando en esta ciudad. Muy bien, les quiero agradecer a los 3, gracias por estar con nosotros en este martes de DPC. Nos vemos la próxima semana, ¿no? Para seguir debatiendo, ¿les parece? Entonces aquí nos vemos, tenemos una cita, ¿eh? Gracias a los representantes del PAN, de MC y también de Morena para hablar acerca del tema del agua. Los fraudes financieros como el robo de identidad son una preocupación creciente para los usuarios y las instituciones financieras. Por ello, las transacciones financieras son más seguras gracias al avance tecnológico y el uso de los datos biométricos. Uno de ellos, y el más requerido por los bancos, son las huellas dactilares. Este método utiliza características únicas presentes en las yemas de los dedos para verificar la identidad de los usuarios. Las instituciones financieras piden este dato biométrico para realizar algún trámite y las comparan con las almacenadas en el Instituto Nacional Electoral. Otro es el reconocimiento facial. Este método aprovecha aspectos como la disposición de ojos, nariz y boca para comprobar la identidad. Es importante saber que la información biométrica se encuentra protegida en México por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Al menos 2,000 migrantes iniciaron una caravana desde Tapachula, Chiapas, hasta el centro del país. Las personas exigen al Instituto Nacional de Migración y la Comar papeles para circular legalmente por el territorio nacional. ¡Los migrantes! ¡No somos criminales! ¡No somos criminales! ¡Somos trabajadores! ¡Somos trabajadores! ¡Internacionales! ¡Internacionales! Las hermanas Sandra y Alejandra Carranco Muñiz, reportadas como desaparecidas desde el 24 de febrero en Celaya, Guanajuato, fueron localizadas sin vida. El colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte compartió la información. Sin embargo, no se revelaron detalles de su hallazgo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutaron una orden de aprehensión contra Jorge Carlos, alias El Bola, y fue detenido en Iztapaluca, Estado de México. El detenido es identificado como uno de los principales generadores de violencia en Iztapalapa y está relacionado con al menos 2 homicidios. También se le señala por los delitos de narcomenudeo, extorsión y secuestro.
En Anenecuilco, Morelos, un agente de la Policía de Investigación Criminal perdió la vida, presuntamente por estar en una riña en el carnaval de la comunidad. Testigos aseguraron que durante la pelea se escucharon detonaciones de arma de fuego donde una persona más resultó herida. Policía Municipal desplegó operativos de búsqueda, sin embargo, no se han reportado detenidos. Las autoridades y los servicios de inteligencia de Francia afirmaron estar listos para garantizar la seguridad de los asistentes y de los atletas durante los Juegos Olímpicos de París 2024. El anuncio se realizó después de que Francia elevó al máximo la alerta por terrorismo tras el atentado de Moscú que dejó más de 137 muertos en una sala de concierto.